Amados hermanos, es un gusto estar juntos nuevamente para el estudio bíblico de este domingo. Seguimos estudiando el libro de Mateo y en esta ocasión estudiaremos la continuidad del capítulo 15 de Mateo a partir de los versículos 21 al 39. Se ha titulado el estudio de este restante del capítulo, la gracia manifiesta de Jesús. Y hay tres eventos importantes sobre la vida de Jesús en este capítulo: la fe de una mujer cananea, sana multitudes y sacia el hambre de 4,000. Les invito, antes de iniciar, que hagamos una oración. Padre Celestial, te agradecemos la bendición de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por las bondades mostradas a lo largo de toda esta semana. Y en este día que dedicamos a ti, te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra. Te suplicamos, Padre amado, que tú nos instruyas, nos sorprendas y llenes la necesidad de cada uno de nuestros corazones conforme a tu misericordia, conforme a tu sabiduría, a través de tu palabra. Ayúdame, Padre amado, a poder explicar la palabra con sencillez y con verdad. En el poderoso y amoroso nombre de Jesús. Amén. Bien, la gracia manifiesta de Jesús. ¿Qué área de tu vida necesita más de Jesús? ¿Qué área de tu vida necesita más de Jesús? ¿Qué tan lejos de Jesús estás viviendo? ¿Qué tan lejos de Jesús tú en este momento de tu vida estás desarrollándote? A lo mejor áreas más requeridas de tu vida por Jesús sea una enfermedad física, puede ser una enfermedad espiritual, puede ser una crisis económica. ¿Desde cuándo has estado deliberadamente rechazando la acción manifiesta o bondadosa de Jesús hacia tu vida y que no se ha desarrollado, no se ha hecho patente porque tú estás rechazando esa gracia manifiesta en tu vida? Precisamente estas tres áreas de la vida, enfermedad física, enfermedad espiritual y crisis económica, es la que habla este pasaje que estudiaremos hoy. Recordemos que Mateo muestra el Evangelio como la venida del reino de los cielos a la tierra. El reino de los cielos ha descendido, mostrando Dios su misericordia hacia el hombre a través de Cristo. Primariamente, el propósito de esta venida del reino de los cielos a través del nacimiento de Cristo era salvar a su pueblo. Recordemos Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este era el propósito de la venida de Cristo. La venida del reino de los cielos hacia el hombre era para salvar a su pueblo de los pecados. Pero en este pasaje se muestra la gracia compasiva de Jesús, de hacerlo extensivo más allá de ese pueblo de Dios, más allá de ese límite de los judíos, y se ha manifestado hacia los gentiles. Alcanza esta gracia, este cielo, este reino de los cielos que ha descendido, no solamente es para alcanzar a su pueblo, sino hacia los gentiles, y se ha hecho tan extensivo que nosotros también, como descendientes de los gentiles, alcanzamos la misericordia de Dios a través de Cristo y hemos sido injertados al pueblo de Dios a través de Cristo, convirtiéndonos así también en hijos del reino, en hijos de Dios. Este pasaje que habla acerca de estas tres necesidades básicas del ser humano, la enfermedad física, la enfermedad espiritual, la necesidad económica o crisis económica, el hambre, el alimento físico específicamente, parece como Jesús enseñarnos que debemos darnos cuenta que no hay asunto en la vida del ser humano en que Él no pueda resolver
y que se ocupa de cada uno de nosotros y se preocupa de cada uno de nosotros. Tengan sus Biblias abiertas, por favor, hermanos, en este pasaje de Mateo 15 a partir del versículo 21. La fe de una mujer cananea. No vamos a leerlo, les invito a que ustedes lean antes de seguir este video, esta grabación. Lean el pasaje y podamos entonces analizar el pasaje. Sale Jesús de Jerusalén porque acaba de tener una discusión o un encuentro con fariseos acerca de una mala conducta de parte de ellos y se dirige a la región de Tiro y Sidón. Es hacia el norte del país, una región donde era rechazado Jesús muy tempranamente. Y el propósito de Jesús de ir hacia esa región es mostrar el reino de los cielos hacia los judíos. Y le sale al encuentro una mujer cananea, una mujer gentil, una mujer que no pertenecía a la raza judía. Los cananeos eran gentiles, eran paganos, y no desconocemos si esta mujer era descendiente de este pueblo o había llegado a esta región precisamente porque Jesús iba a estar por la zona. Lo impresionante de esta mujer es que conocía de Jesús, conocía quién era y cuál era su linaje real, porque empieza a exclamar a gran voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reconocía como su linaje real, de dónde venía Jesús, y se le acerca con esta súplica con respeto, pero también con gran súplica. Le expone un problema espiritual. Aquí el ejemplo con esta mujer es una enfermedad espiritual o un problema de tipo espiritual. Y se lo expone a Jesús. Su hija estaba poseída y atormentada por un demonio. Quiero hacerme la pregunta y quiero plantearles la pregunta. ¿Cómo podía esta mujer reconocer la actividad demoníaca en su hija? Porque a lo mejor nosotros, si viésemos a alguna persona, nos sería muy fácil identificar que tendría o que tuviese una actividad demoníaca a través de sus actos. ¿Podríamos identificarlo? ¿Tenemos esa percepción divina, quizá, de saber si una persona está bajo influencia demoníaca? A lo mejor hemos visto películas o series donde se ve en forma muy grotesca esas manifestaciones, pero finalmente esa es una ideación humana que se ha filmado, que se ha grabado, que se ha expuesto, y no podemos quedarnos con esa idea no bíblica de lo que implica una actividad demoníaca. Entonces, primer planteamiento: ¿cómo podía reconocer ella una actividad demoníaca en su hija? Segundo planteamiento: el valor que tenía esta mujer para reconocer esta situación en su hija. Porque a lo mejor, si tuviésemos nosotros un hijo o una hija bajo influencia demoníaca, pues quizás hasta nos daría pena o vergüenza de reconocerlo públicamente. Lo guardaremos en secreto. ¿Cómo voy a demostrar a los hermanos en la iglesia que mi hijo está endemoniado, mi hija está endemoniada? Mejor lo guardamos en silencio, es un secreto escondido que no nos es fácil revelarlo o comentarlo tan fácilmente. Y tercer planteamiento de esta mujer: la certidumbre que tenía que solo Jesús podría ayudarle. Solo Jesús. Finalmente ella era una gentil, era cananea, y los cananeos tenían sus dioses. ¿Por qué no recurrió a sus dioses para poder ayudar en esta situación espiritual de su hija? Tenía sus dioses, no creo que haya sido uno solo, seguramente varios por sus costumbres paganas. ¿Por qué no recurrió a ellos? O, estando entre el pueblo judío, ¿por qué no recurrió a los fariseos, a los sacerdotes, para que le ayudaran en esta situación de su hija? Fíjense que dirige su fe
esta mujer dirige su fe en el único objeto correcto de fe. El único objeto correcto de fe es Jesús. Como aquel canto que entonamos: solo en Jesús está mi fe. ¿Lo recordamos, hermanos? Solo en Jesús está mi fe. Jesús no le responde. La mujer está hablando, dirigiéndose a Jesús. Jesús va caminando, va con sus discípulos y la está escuchando, esas voces o gritos o de desesperación. Pero Jesús no le responde. Pareciera como un desinterés de parte de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús no le haya contestado a esta mujer sobre esta situación? Pero a pesar de su insistencia, incluso fastidia a los discípulos y le piden los discípulos en el versículo 23, le piden: despídela, Señor, porque da voces tras nosotros. O sea, ya, despáchala o dile que se calle, porque está gritando atrás de nosotros. La respuesta de Jesús nos sigue pareciendo no solo con un desinterés hacia la mujer, sino hasta con cierto tono de grosería desde nuestra perspectiva, como con cierta grosería. Dice el versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, ella es cananea, ella es gentil, y yo voy, mi ministerio, mis acciones van dirigidas hacia las ovejas del pueblo de Israel. Seguramente la mujer escuchó. Es muy factible. No creo que haya ido tan lejos de este grupo en que iba Jesús caminando. Y lo que hace la mujer es que se humilla ante él y le suplica. Se humilla y le suplica: Señor, socórreme, ayúdame, estoy afligida, no puedo más con esta situación en la vida de mi hijo. Socórreme. Parece Jesús estar empeñado en no tener compasión por esta mujer. A primera vista o a primera instancia, parece no tener el deseo de ayudarla. ¿No te has sentido tú a veces igual? Que a lo mejor en muchas ocasiones le has suplicado al Señor con llanto, con desesperación, con gran aflicción en tu corazón sobre alguna situación en tu vida, en la vida de alguien de tu familia. A lo mejor suplicas por un matrimonio infeliz, suplicas por los hijos que están alejados de Dios, que crecieron en la iglesia y que se han alejado y que no les interesa ya humillarse y acercarse al Señor. O a lo mejor estés viviendo alguna situación de tristeza, de depresión, que tu vida esté sin gozo y sin paz, con una angustia y una desesperación. Y parece que Jesús no te escucha. Parece que Jesús no se voltea a verte. Parece que Jesús como si hiciera oídos sordos a esta súplica tuya. Como si no le interesara tu problema. ¿Y has orado? ¿Y has llorado? ¿Y has gritado: Señor, socórreme? Y nada. Quiero pensar que más bien Jesús trataba de conocer el corazón de la mujer. Trataba de ver hasta dónde reflejaba qué tanto ella podía confiar en él. Por eso Jesús le contesta directamente y ya a ella. Y le dice en el versículo 26: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta expresión, echarlo a los perrillos, era una expresión despectiva y dirigida directamente a los gentiles. Y los perrillos no son como ahora los perrillos que, pues ahora las familias o las parejas o las personas cuidan a los perros más que a sus propias personas. Invierten más en alimentos, en vacunas o en cuidados costosos para los perros. Pero en aquel entonces los perrillos pues eran callejeros, desnutridos, abandonados y despreciados, tratados como algo totalmente fuera de cuidados. Y así se dirige Jesús hacia los gentiles. No está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Pero ella da una respuesta magistral. Abre su corazón lleno de fe y de desesperación. Lleno de fe y desesperación. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
no solo estaba desesperada por la situación de su hija, notemos la insistencia, su insistencia en que solo Jesús tendría la posibilidad de sanar esta situación de su hija y liberarlo de este tormento diabólico que estaba viviendo. Sabía ella que solo Jesús podría hacerlo. No tenía otra opción, no intentó buscar otras opciones. Sabía que Jesús, solamente Jesús, podría hacer esto. ¿Qué ejemplo de una mujer gentil, de una mujer inconversa, de saber, de estar convencida que no hay otro recurso, que no hay un plan B para poder curar todos los problemas espirituales de nuestra vida? Que solamente Jesús puede sanar los tormentos espirituales y las situaciones y aflicciones del alma en que cualquier persona puede estar viviendo. Solo en Jesús hay salvación. Y seguramente Jesús esperaba este momento. Seguramente Jesús esperaba que esta mujer llegara a este punto de quiebre, de expresarle. Ella tocó fondo. Ella tocó fondo y demostró su verdadera condición y necesidad. Y demostró una fe verdadera. Demostró una fe verdadera. Jesús habla de este nivel de fe de la mujer. No sabemos, la Biblia no expresa si hay niveles de fe. Fe grande, fe mediana, fe muy grande, fe pequeña. Jesús hablaba de una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Quizá podríamos hablar de una fe verdadera y una fe no verdadera. Pero Jesús la califica como en una clasificación quizá pues humanamente valorable. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Así dice, oh mujer, grande es tu fe. No sabemos si era grande en tamaño o grande en sinceridad, pero es posible que ambas cosas hayan sido factibles en ella. Grande en fidelidad, grande en certeza, grande en tamaño, grande en necesidad. Y entonces le muestra su gracia compasiva y le dice, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Notemos la ecuación, parece una ecuación. Cuando se muestra la fe que es verdadera, sincera, total en Cristo, entonces su gracia se manifiesta. Entonces su gracia se manifiesta. Tengamos cuidado en entender tengamos cuidado en no entenderlo correctamente esta expresión que dice Jesús. Cuando dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. No significa que se te va a conceder lo que tú quieres, se te va a conceder tu capricho, tus deseos totales van a ser concedidos. No cumple así o no responde así la gracia de Jesús hacia el hombre. Lo que sucede es que se manifiesta su amor y su bondad y su gracia. Eso es lo que sucede cuando hay una fe verdadera. Entonces se manifiesta su gracia y su poder y su bondad en tu vida. Siguiente sección del capítulo, de los versículos 29 al 31, Jesús sana multitudes. Sigue Jesús acercando el reino de los cielos a los desamparados. Su propósito esencial de Jesús era atender a los desamparados, a los afligidos, a los quebrantados de corazón. Pero también las enfermedades físicas era un interés de Jesús por la gente. Las enfermedades físicas nos vuelven susceptibles al dolor, a la aflicción, a la desesperación, al desamparo. Si hoy día costear una enfermedad, sobre todo una enfermedad crítica, implica mucho gasto económico, muchos medicamentos, desvelos, inversión de tiempo, inversión de médicos, tener mucha paciencia. ¿Cuánto más habría costado vivir una enfermedad en aquellos tiempos donde pues no había farmacias, no había ciencia médica como la que tenemos nosotros,
no había los recursos para poderlos obtener, no había transporte para poderse movilizar rápidamente a un hospital. Pero algo especial o algo esencial que había en esta gente que se acercaba a Jesús. La gente oía de Jesús, la gente sabía de Jesús, pero algo más importante, la gente se acercaba a Jesús. La gente se acercaba a Jesús. Esto es esencial. Versículo 30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a sus enfermos. Se le acercaba. Esta es la acción que el hombre debe hacer para poder suplicarle al Señor, acercársele. Yo no puedo pedirle al Señor, yo no puedo rogarle al Señor, pues estando desde mi casa, no puedo permanecer en la iglesia y estando desde mi casa, no reunirme, no convivir, no relacionarme. Y además tener a Jesús como la más lejana posibilidad para resolver mis problemas o mis aflicciones. ¿Cuánto tiempo y dinero has invertido para intentar sanarte? ¿Has estado enfermo? ¿Has gastado? ¿Cuánto ha sido? La última opción era Jesús. Pareciera que a veces en las enfermedades recurrimos, gastamos, vamos, me recomendaron este doctor que es muy bueno, este que es una eminencia, este que porque trabaja en tal hospital y porque cobra 5,000 pesos la consulta y pensamos que nos va a sanar, o porque es investigador y este tiene todo la posibilidad de sanarme. Y dejamos a Jesús como la última opción, como pues si no me ayudan los doctores, entonces voy a Jesús. Aunque debería ser nuestra primera opción siempre ante nuestras enfermedades. Se le acerca a la gente, se le acerca mucha gente, dice el pasaje, trayendo a sus enfermos. Hay una lista de enfermedades, que aquí describe Mateo, ¿no? Traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Qué pérdida de la salud crees que te limitaría más? ¿Qué pérdida de tu salud, qué área de tu salud crees que te afectaría más? Pensando en tu rol laboral o en tu rol de actividades cotidianas, ¿qué te afectaría más? ¿Quedarte ciego? Nadie pensamos en quedarnos ciegos. Creemos que es sumamente esencial. O quedarte sordo. Y quedarse sordo implica quedarse mudo, porque nuestra audición nos ayuda o tiene una relación extremadamente íntima con el habla. No podemos hablar si no nos escuchamos. Así que esto es esencial. O quedarte manco, quedarte sin una mano, o sin un pie, sin una pierna. A veces algunas enfermedades orillan a tener que amputar una pierna, por ejemplo, en los pacientes diabéticos maltratados o mal cuidados y con afecciones muy, muy severas, tienen que amputarlos. ¿Quedarte manco afectaría a tu vida? ¿Qué tanto te podría afectar? O desarrollar problemas de salud que te obliguen a estar cojo. Una artritis reumatoide, por ejemplo, críticamente severa, que no puedas caminar, que no puedas desplazarte, andar en muletas o tener que estar confinado a una silla de ruedas. Muchas de estas enfermedades, incluso ahora, son incurables. Se pueden compensar con algo, pero no se curan. ¿Qué hacía Jesús? Sanarlos. Vemos aquí en esta sección un corazón más compasivo de Jesús. A diferencia de con la mujer cananea, que la trató con cierto desaire, pudiésemos pensarlo, pero aquí vemos un corazón más compasivo de Jesús. Aquí no indagó sobre la fe de los enfermos. Veía la fe de los enfermos, veía la fe de las personas, de sus familiares que lo llevaban a él. Se acercaba a la gente a Jesús y simplemente mostraba su gracia y su poder sanándolos. Esa fue su compasión.
¿Cuál era el resultado de estas sanidades? No era el fin principal sanar, si pudiésemos considerar así, no era el fin principal que la gente sanara, que finalmente era lo que la gente buscaba. Pero el fin principal es que la multitud se maravillaba y le daban gloria al Señor. Este era el fin principal. No solo se maravillaban, sino glorificaban al Dios de Israel. Seguramente veían una mano totalmente dañada y al verla restaurada, o unas piernas totalmente lisiadas y incorporarse, y seguramente los ciegos que ya tenían demasiados años de su vida sin ver y volvían a ver. Eso era motivo para alabar al Dios de Israel, al Dios de Israel. Y el Señor, nuestro Señor, sigue mostrando su gracia hacia su pueblo, hacia sus hijos. Solo debemos acercarnos a Jesús, como lo hacían esas personas. ¿Quieres tú percibir su poder en la salud de tu cuerpo, de tu familia? Acércate a Jesús y acerca a tus enfermos a Jesús. Es la mejor opción. Es la única opción. No es la última opción. Y la tercera parte del pasaje, ya al final de los versículos 32 al 39, sobre cuando Jesús sacia el hambre de 4,000. Es la continuidad de este pasaje de la sanidad de las personas. Había tanta gente, llegaba tanta gente, que ya llevaban 3 días estando ahí donde Jesús estaba en el monte. Seguramente eran 3 días de sanidad. Seguramente 3 días de fila para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Imagínense la cantidad de gente, la cantidad de enfermedades, la cantidad de necesidad de parte de la gente de acercarse a Jesús. 3 días haciendo fila, 3 días sin comer, porque la gente no iba con sus tortas o sus lunches, o no había una tiendita ahí para poder comprar unas papitas o unas galletas. No existía eso. La gente salía pensando que iba a poder ir regresar prontamente a sus casas. Esto implica una necesidad económica de la gente. No sabemos si era porque no llevaban alimentos por la prisa de ir a ver a Jesús, o no llevaban alimentos porque a lo mejor no tenían en sus hogares alimentos para poder llevar, y su condición no solamente de enfermedad y de gastos propios que lo generaban, pues llegaban a una situación de crisis económica desesperada. A veces las situaciones económicas tan críticas nos vuelven vulnerables, nos hacen desesperarnos, e incluso el riesgo de tomar decisiones indebidas. Pero aún en esta condición de crisis económica, de pobreza, de hambre, el reino de los cielos también se acerca al pobre y al hambriento. Y es lo que muestra Jesús, porque no solamente estaban enfermos físicamente, estaban desesperados porque también no tenían alimento. ¿Cuánto podemos aguantar sin comer, hermanos? A veces desayunamos y si no tuvimos tiempo en el día de comer y llegó la noche, nos desesperamos. Algunos hasta se molestan por no comer. Imagínense 3 días y enfermos, y en el campo, en el sol. No había techitos, no toda la gente, existían las sombrillas todavía. Entonces, imagínense la situación desesperada de la gente. 3 días de fila, 3 días de hambre, 3 días de sol y toda una vida de enfermedades. Pero escuchemos lo que dice Jesús ante esta situación. Escuche la voz de Jesús. Voy a leerlo y trate de percibir que es Jesús quien me está diciendo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Qué ternura de Jesús. Qué amor de Jesús. Qué corazón tan dadivoso y tan preocupante de Jesús hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia los hambrientos. No solo muestra su amor y su compasión, nos da ejemplo a ti y a mí como siervos, como hijos de Dios, de tener compasión por los que están alrededor de nosotros. Por muy difícil que sea nuestra situación económica, hermanos, que alguien esté sin trabajo o esté con una situación económica muy sensible, siempre hay quien está en peor condición que nosotros. Siempre, hermanos. Por muy críticas que sea nuestra vida,
el Señor nos ha provisto y nos bendice, y siempre habrá alguien que esté en una situación más crítica que nosotros. Entonces aprendamos de Jesús. Sacia el hambre, hermano. Sacia el hambre de quien está cercano a ti, que se acerca a ti. A veces puede fastidiarnos. Muestre un corazón compasivo como Jesús. Tengo compasión de la gente. Escucha a Jesús todo el tiempo. Escúchelo, se lo está diciendo, se lo está susurrando a su oído. Tengo compasión de la gente. Como invitándonos a grabarnos y a repetir sus mismas palabras. Tengamos compasión de la gente. También sigue haciendo milagros el Señor. Sigue haciendo milagros. Lo hace a través de la ciencia médica o lo hace a través de acciones milagrosas, y no dudemos de ello. Sigue obrando el Señor con poder y misericordia hacia el desamparado. Dejemos de ser escépticos y pensamos que ya no ocurren esos milagros. Sigue haciéndolo. No seamos escépticos. Tengamos un corazón bondadoso y un corazón confiado en que Jesús sigue proveyendo compasión hacia los necesitados. Aún las necesidades más elementales del ser humano, Jesús las sigue cubriendo, como es el alimento. Aún lo más elemental. A lo mejor damos por sentado, muchos de nosotros, pues no, ni siquiera consideramos o analizamos que es Jesús quien nos provee el alimento. Pero porque llegamos a la casa, abrimos el refrigerador y hay comida, abrimos la alacena y hay comida, o tenemos algunos centavos en la bolsa y podemos ir a una tienda y compramos algo que nos hace el hambre. Pero aún esos es bendición del Señor, es provisión del Señor, es compasión del Señor por nosotros. Y lo que Jesús nos invita es a tener compasión por los que no tienen, Saciemos el hambre espiritual y el hambre física de quienes no necesitan. Hermanos, hasta aquí este estudio del capítulo 15. Es una hermosa enseñanza de parte del Señor. Y hermanos, seguimos siendo hijos del reino. Y nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro privilegio es seguir extendiendo el reino de los cielos a quienes nos rodean, a quienes lo necesitan. Les invito a que oremos. Padre amado, te agradecemos la bendición de tu palabra. Enséñanos, Padre amado, a ser como tú. Enséñanos a obrar como tú, a tener compasión por los necesitados, a tener compasión por los enfermos. Y ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. En el nombre poderoso, suplicamos tu bendición sobre toda tu iglesia, sobre mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.